listos para esto? La sonrisa del repartidor de Uber Eats. Aquella noche mis padres se encontraban en un viaje de negocios y se me ocurrió que mi casa sería buena sede para divertirnos todo el fin de semana. Mi grupo de amigos y yo decidimos que no era necesario invitar a un montón de personas y llenar la casa por completo, así que nos pareció una excelente idea que solo compartiéramos nosotros. Mi mejor amigo se encargó del alcohol. No compramos nada de comer porque habíamos pensado que pedir por Uber Eats sería una mejor idea, aunque esa no era la principal razón, más bien era morbo. Porque hace unos días salió en los noticieros la nota de un rapto de una pequeña, y la modalidad fue que se hicieron pasar por un repartidor de comida. Y sí, la chica había ordenado alimentos por Uber Eats. La noche estuvo divertida, de hecho, la pasamos mejor de lo que esperábamos. Mi mejor amigo había estado enamorado de Natalia, amiga de infancia de nosotros desde hace muchos años ya, y ese día ambos se habían confesado sus sentimientos, lo que nos motivó a beber aún más. Nuestro vecindario nunca ha sido callado, y al estar en la sala observamos que muchos vecinos estaban usando el servicio de comida a domicilio. Había una gran cantidad de repartidores en bicicletas, motocicletas y algunos en patineta. No pasará nada esta noche con el servicio de Uber Eats, pensamos todos. Pero todavía no queríamos pedir nada, y en vez de pensar en eso, nos pusimos a jugar verdad o reto, con la condición obvia de que a mi mejor amigo y a Natalia los pondríamos a hacer retos. Éramos algo traviesos con eso, y en el fondo nos pareció que era lo mejor. No nos habíamos dado cuenta, casi no revisábamos el celular. Eso era algo agradable en nosotros, ya que no nos distraíamos de los momentos más divertidos de la fiesta, pero ya eran más de las 11 de la noche. Y fui yo quien rompió el hielo y tomé mi celular para escribirle a mamá y preguntarle cómo iba su viaje. Era algo tarde, pero de todas formas quise dejarle un mensaje. Y fue ahí cuando noté que tenía varios mensajes de WhatsApp. No les presté atención y solo me concentré en dejarle mi mensaje a mamá para cuando pudiera contestarme, y luego volví a meter mi celular en mi bolsillo. Después de un rato, fue Carlos quien sacó su celular, ya que lo estaban llamando insistentemente, y eso era raro porque no tenía novia y sus padres sabían que él pasaría la noche aquí en mi casa, al igual que mis mejores amigos. Todos lo vimos contestar y dar respuesta como: ¿en serio? No, aquí no ha pasado nada. Nos llamó la atención, así que decidimos parar el juego y esperar a que él colgara la llamada. No pudimos disimular nuestro interés, así que lo quedamos mirando fijamente y él, consciente de todo, nos miraba a nosotros. Estábamos ansiosos, y más cuando colgó la llamada y respiró profundamente antes de contarnos quién lo había llamado y qué le había dicho. Carlos nos confesó que quien lo había llamado era José, su primo, para decirle que el servicio de Uber Eats había estado teniendo fallas y que su coraje no solo era porque su pedido se estaba tardando más de 3 horas, sino que le habían cobrado mucho más de la cuenta y nadie le solucionaba nada. Ojalá eso nos hubiera animado a pedir comida en otro lado, pero no ocurrió así con Natalia. Ella insistió en que era momento de pedir comida en esa app y que lo haríamos desde su cuenta. Le advertimos varias veces y hasta le sugerí que podíamos ir en el auto de mi madre a comprar algo, pero de nada nos sirvió. Y como era su dinero, la dejamos pedir y segundos después nos preguntó qué queríamos comer. Mi mejor amigo se molestó un poco con ella, pues si ya sabía que había problemas con la aplicación, ¿para qué pedía? Pero hasta él sabía que de nada le iba a servir, así que cada uno pidió lo que quiso, y finalmente ella hizo el pedido. Por fortuna, no le cobraron más de la cuenta,
Y como el juego de verdad o reto estaba bastante interesante, decidimos no prestarle atención al GPS del repartidor. A los nuevos novios solo les hacíamos preguntas, pues así lo elegían. Pero cuando ya no sabíamos qué cuestionar, Carlos tuvo la mala idea de preguntar sobre la expareja de mi mejor amigo, lo que molestó a Natalia e hizo lo posible por desviar el tema pidiendo que revisaran por dónde venía el pedido, solo para levantarse de la mesa y buscar su celular en el mueble, donde lo había dejado cuando fue al baño. Al volver, nos dijo que el repartidor ya estaba esperando el pedido en el restaurante y que era cuestión de tiempo para que se viniera a mi casa. Ya se nos había salido de la mente el que algo pudiera pasar con el pedido, con el dinero o con el repartidor. Pero una notificación al celular de Natalia lo cambiaría todo. Resultó suceder que el dinero que se había gastado en la comida que habíamos ordenado se devolvió a su cuenta de manera misteriosa. No supimos por qué, así que ella decidió escribirle al repartidor y preguntarle si todo estaba en orden, y él respondió que sí, que pronto saldría en camino para entregarnos el pedido. Lo consideramos un golpe de suerte, y Carlos propuso que con ese dinero que se había ahorrado podíamos comprar más licor, pero ya teníamos suficiente. Así que ese dinero ya no lo tocamos. Ahora todo había cambiado por completo. En vez de seguir jugando, el pedido de Uber Eats había captado toda nuestra atención. Estábamos concentrados en el celular de Natalia, y desde ahí observamos cuando el repartidor recibió el pedido y ya se dirigía hacia nosotros. Todo estaba en orden. Y mientras esperábamos, mi mejor amigo y yo apostábamos que por lo rápido que venía, debía tener una motocicleta, pero él me contradecía diciéndome que se trataba de una bicicleta y así hicimos la apuesta. Finalmente el repartidor llegó a mi casa y tocó el timbre. No nos importó nada y salimos todos juntos a recibirlo. Estaba seguro de que la apuesta la ganaría yo. El repartidor había venido tan rápido. Incluso mi mejor amigo insinuó que la apuesta la había perdido. Cuando abrimos la puerta, nos encontramos con un chico mucho menor que nosotros. Aparentaba solo unos 15 años. No podíamos explicarnos cómo Uber Eats lo había aceptado para trabajar. Y las sorpresas no acabaron ahí. Este chico no tenía una bicicleta, y mucho menos una moto a la vista. Miranda, nuestra otra amiga que estaba con nosotros, fue quien le preguntó en qué había venido. Y él respondió que llegó caminando. Eso era imposible. El restaurante estaba muy lejos, demasiado diría yo. Caminando le hubiera tomado horas, pero llegó en cuestión de minutos. Fue tanto nuestro asombro que el hecho de que el dinero se hubiera devuelto a la cuenta de Natalia ya había pasado a segundo plano. Natalia cortésmente le ofreció un vaso de agua, pero lo rechazó y nos deseó una buena noche. Solo lo vimos perderse al cruzar por la siguiente calle. Y la app le notificó a Natalia que el pedido había sido entregado. Lo siguiente que pensamos fue que las bolsas estaban vacías, pero no fue así. En efecto, nos habían traído justo lo que ordenamos, pero aquella notificación no venía sola. Uber Eats no solo notificó que el pedido había llegado, sino que minutos después notificó el envío de un bono a la cuenta de Natalia. Y al rectificar con la app del banco, se dio cuenta de que era verídico. Uber Eats no solo nos había regalado esta comida, sino que nos pagó el monto de lo que ésta costaba. En ese momento y en medio de tragos, solo nos quedó reírnos y disfrutar de la comida, pues estaba deliciosa. Carlos, como siempre, tenía que hacer algo para caer en vergüenza con nosotros. Esa noche, comió tanto que terminó devolviendo el estómago en mi baño. Por fortuna limpió todo,
Los tragos y el exceso de comida le habían caído mal, así que se quedó tirado en el sillón mientras nosotros conversábamos en el comedor. Seguimos platicando que era muy extraño lo del dinero. Normalmente lo volvían a cobrar de inmediato, pero este no fue uno de esos casos. El tiempo se fue más rápido de lo que pensamos, y como habíamos dejado a Carlos solo mucho tiempo, decidimos ir a molestarlo pensando que estaría dormido. Pero no era así. Estaba mirando su celular fijamente, como esperando algo. Pensamos que era tal vez una conversación y esperaba que la otra persona respondiera, pero cuando le preguntamos qué hacía, nos dijo que había pedido comida nuevamente en Uber Eats. El regaño que le propinó Miranda se escuchó casi en toda la cuadra, pero entonces él nos explicó que había pedido un par de bebidas solo para probar si le ocurría lo mismo que a Natalia con el dinero. Y para sorpresa de todos, así fue. El dinero se devolvió a su cuenta y nos decía que el repartidor estaba a punto de recibir el pedido. «Puede que venga el mismo chico», comentó Natalia. Pero Carlos dijo que eso no era posible. El lugar donde había pedido las bebidas estaba muy lejos del otro restaurante. Eso sin mencionar que era muy poco probable que nos topásemos con el mismo chico. La cantidad de repartidores que maneja Uber Eats es enorme. Las probabilidades eran como 1 en 20 millones. Una vez más, la aplicación de Uber Eats tenía toda nuestra atención. Y cuando el repartidor recibió el pedido, le notificaron a Carlos que llegaría a mi casa en más o menos 45 minutos. Nuevamente nos sorprenderíamos, ya que en tan solo 10 minutos el timbre de mi casa sonó y la app de Uber Eats notificó que el pedido ya había llegado. Nos miramos los rostros entre nosotros. A simple vista se podía decir que los efectos del alcohol se habían esfumado de nuestro cuerpo. Ya no estábamos emocionados por lo que sucedía, y el suspenso se hizo presente cuando nadie se quiso levantar para ir a recibir el pedido. Así que como la última vez, fuimos todos juntos. Al abrir la puerta, se escuchó un grito ahogado de Natalia al presenciar que el repartidor era el mismo chico que aparentaba 15 años. El mismo que hace un rato nos había traído la comida. El pedido lo recibió Carlos, y el chico, con una sonrisa casi fingida y sin ninguna señal de estar cansado, se marchó cruzando por la misma calle por la que se había ido hace un momento. Revisamos el pedido y en efecto, eran las bebidas que Carlos había ordenado. Después de un rato, el costo de las bebidas llegó como bono a la cuenta bancaria de Carlos, tal y como había sucedido con Natalia. Otros se hubieran emocionado, pero ni siquiera Carlos se sentía así. Lo que pasaba con el dinero era en efecto muy inusual. Pero lo del repartidor lo era todavía más. Incluso Miranda y Natalia quisieron quedarse y pasar la noche aquí. Nadie se quería ir. Y como mi mamá me estaba respondiendo los mensajes, le comenté que todos se iban a quedar a dormir. Después le conté lo que había sucedido con los pedidos de Carlos y Natalia, y no tuvimos ningún problema. Incluso papá estuvo de acuerdo con esa decisión, ya que era más seguro. Cuando les informé a mis amigos de que mis padres habían aceptado, procedimos a cerrar con llave las ventanas y puertas. Las chicas también hicieron sus respectivas llamadas a sus hogares para avisar, así que todo estaba decidido. Después de 1 hora, no esperábamos tener que preocuparnos por nada, y mucho menos sentir miedo por aquel repartidor, pero nuestra noche no iba a acabar ahí. Curiosamente resultó que la hermana de Natalia, Andrea, que se encontraba en su casa, había recibido un bono en la app de Uber Eats, y como sabía que ella estaba en mi casa, decidió gastar su bono en helados y enviarlos a mi casa como un regalo para su hermana.
Ella misma llamó a Natalia para avisarle y mi amiga, casi histérica, le dijo que cancelara de inmediato el pedido y le platicó lo que nos había pasado. Pero al parecer, la app rechazaba la cancelación del pedido y no podía hacer nada. Era imposible que Natalia se pusiera más furiosa o preocupada, pero tenía presente que no era la culpa de su hermana, pues no había hecho nada malo. Eso sin mencionar que no sabía lo que había sucedido recientemente. Minutos después, Natalia recibió un mensaje de su hermana donde decía que la app no solo impedía que se cancelara el pedido, sino que el dinero se había regresado y que aunque ya había ordenado algo anteriormente para ella, seguía teniendo el mismo bono para pedir más. Esto está mal, pensamos todos inmediatamente. La falla de la aplicación de Uber Eats no nos preocupaba tanto, pues posiblemente cuando la arreglaran, los cargos aparecerían nuevamente y todo regresaría a la normalidad. Pero lo que sí nos ponía los pelos de punta era lo rápido que llegaba aquel chico y sinceramente el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. El nerviosismo aumentaba de tan solo pensar que en cualquier momento alguien vendría a tocar el timbre de nuestra puerta, pero el verdadero terror era tener que recibir nuevamente a aquel chico. Una tercera vez era inaceptable. Carlos decía que si el mismo chico aparecía en mi casa, lo confrontaría y le iba a preguntar por qué siempre venía a él y cómo hacía para venir tan rápido. Nuestros pensamientos se convirtieron en debate y en menos tiempo del que pensamos, el timbre de mi casa volvió a sonar casi al mismo tiempo en que Natalia recibía una llamada. Era su hermana, diciéndole que el pedido había llegado más rápido de lo normal y que tal vez era un error de la app, pero nosotros sabíamos que no era así. Decidí mirar por la ventana de la sala, la que tenía vista hacia la puerta, y recuerdo sentir un gran frío en todo mi cuerpo al observar que el chico que estaba ahí de pie era el mismo que nos había traído los 2 pedidos anteriores. Ese mismo chico había venido por tercera vez. Se los dije a mis amigos y Carlos se llenó de furia, pero todos sabíamos que lo hacía para ocultar su miedo. Salió casi corriendo hacia la puerta de mi casa y todos lo seguimos, pues tampoco queríamos que le hiciera daño al chico. Cuando abrimos la puerta, lo tomó por la camisa y le preguntó a qué jugaba y cómo era posible que llegase tan rápido a mi casa si se supone que el pedido estaba a más de 2 kilómetros de distancia. El chico ni siquiera borró la sonrisa fingida de su rostro. Solo le dijo a Carlos que esperaba que disfrutara de su pedido. Y cuando éste lo soltó, lo sacó de su mochila cuadrada y verde y se lo entregó a Natalia, pasando al lado de Carlos. El chico se despidió diciendo: Que lo disfrutes. Y se marchó cruzando por la misma calle. Fue entonces cuando todos nos preguntamos, ¿cómo sabía que el pedido era para Natalia? Su hermana era quien lo había pedido. No había forma de que supiera que era para ella. ¿Por qué no se lo entregó a Carlos o a mí? Algo que no se nos ocurrió fue buscar referencias o comentarios respecto al repartidor. Así que Carlos indagó en el historial de pedidos y accedió al último que había hecho. Al entrar al perfil del repartidor de Uber Eats, notamos que había muchos comentarios alrededor de los 200 tal vez. El primero casi hace que mi alma saliera de mi cuerpo cuando lo leí, y este decía: por favor, no le abran cuando llegue. Ni siquiera pudimos mirarnos entre nosotros. Estábamos en la sala cuando comenzamos a leerlos. Lee los demás, dijo Miranda, y Carlos bajó para mirar lo que decían sobre el repartidor. Casi todos decían lo mismo. Eran personas que advertían que a ese chico no se le debía abrir la puerta, y mucho menos comer el pedido que traía.
Fue horrible tener que leer eso después de haber devorado toda la comida y haberle abierto la puerta 3 veces. El helado y las bebidas ya no las tocamos. Revisamos muchos comentarios hasta que nos concentramos en el único que tenía varias respuestas. Una chica explicaba que le abrió la puerta y le explicó que el dinero se había regresado y que quería dárselo en efectivo, pero el chico se rehusó a aceptar el dinero, ya que a él se le había notificado que todo estaba en orden y que no era un error de la app de Uber Eats. Horas después se encontró con que el chico estaba en su casa y que eventos paranormales comenzaron a suceder sin explicación alguna. El comentario era un poco largo y ya nos tenía más asustados que antes, pero no pudimos terminar de leerlo, ya que el celular de Carlos se había descargado. Curiosamente el de Natalia también, y al encenderlo le pedía 5 minutos de espera para volver a ingresar la contraseña y desbloquearlo. Los otros celulares estaban en el comedor, así que corrimos para buscarlos y tratar de avisarle a alguien de lo que sucedía. Y entonces fue cuando lo vimos. Ahí estaba, de pie a un lado del comedor, cargando esa enorme mochila verde de repartidor, sonriendo de una forma tan espeluznante. Nosotros estábamos de frente a la entrada principal de la casa. Era imposible que entrara sin que nos diéramos cuenta, pero ahí estaba. Le preguntamos qué rayos hacía ahí, y su respuesta fue que todavía tenía un pedido por entregar, pero no se quitó el bolso, solo nos seguía observando fijamente. No teníamos acceso a los celulares pues estaban a su lado. Era claro que nadie quería ir por ellos. Quien se llenó de valor fue Carlos, pero cuando se acercó a la mesa, el repartidor se puso en medio impidiéndole el paso. Furioso, Carlos le dijo que se quitara, pero él ni se inmutó. Cuando mi amigo intentó quitarlo a la fuerza, las luces se apagaron, y siendo los celulares lo único que teníamos para iluminarnos, corrimos todos frenéticamente hacia la mesa para poder llegar a los teléfonos. Afortunadamente, logré tomar el mío y encendí la linterna lo más rápido que pude para buscar aquel rostro tan perturbador del repartidor. Pero aquel chico ya se había ido, o más bien esfumado. Afortunadamente en pocos minutos la luz volvió, pero ya era tarde para evitar el miedo que ya se había apoderado de nosotros. Nerviosos, le pedimos a Natalia que indagara en el perfil del repartidor para terminar de leer el comentario de aquella mujer. Rápidamente reanudamos la lectura, pero no fue sencillo pues las luces de toda la casa comenzaron a parpadear, como cuando la fuerza del viento mueve el cableado. Y eso no fue todo. Los platos de la cocina comenzaron a vibrar hasta que uno cayó al suelo fuertemente. Y es que nos quedamos completamente paralizados al ver en varias ocasiones a aquel chico pasar corriendo por las escaleras que conducen al segundo piso. Y en otras, lo veíamos simplemente entrando por la puerta principal abriéndola como si nada, desde afuera, como si no tuviera llave. Nos quedamos en la cocina. La verdad es que nadie tenía el valor de ir a ningún otro lado. Cuando Natalia finalmente terminó de leer el comentario, nos dijo que debíamos pedir exactamente lo mismo nuevamente, pero esta vez debíamos pagar el doble de lo que costaba y en efectivo, sin recibir el pedido. Era todo lo contrario a lo que ya habíamos vivido. Natalia solicitó de nuevo toda la comida que ya habíamos pedido, siguiendo las instrucciones de aquella mujer, pero el celular de Carlos se había descargado y mi cargador estaba en mi cuarto. Por un momento los platos y puertas de los gabinetes de la cocina se habían quedado quietos. Subir era algo que nadie quería hacer, pero no teníamos opción. De algún modo debíamos encender el celular y hacer de nuevo el pedido de aquellas bebidas. Miranda, furiosa, dijo que eso era una idiotez y que era una tontería hacer de nuevo ese pedido. Y fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear nuevamente.
A veces veíamos al chico frente a nosotros y otras en las escaleras que llevan al segundo piso, solo observándonos. Cuando finalmente las luces regresaron a la normalidad, Miranda había cedido a las instrucciones de aquella mujer, y entonces nos dirigimos todos juntos sin separarnos hacia las escaleras. Subimos sin ningún problema, pero al voltear, notamos que aquel chico estaba en el otro extremo, es decir, ahora se encontraba detrás de nosotros al inicio de las escaleras. Inmediatamente corrimos hacia mi cuarto y ahí nos encerramos. Conecté el celular de Carlos al cargador y esperamos a que encendiera para poder hacer de nuevo el pedido de las bebidas. La puerta a veces se sentía forcejeada por fuera como si alguien quisiera entrar. Finalmente el celular de Carlos se encendió y comenzó a hacer el pedido. Esos fueron nuestros peores segundos, pues el cuarto que creíamos un lugar seguro para nosotros dejó de serlo. Las sábanas eran desprendidas de la cama violentamente. Las cortinas de las ventanas eran sacudidas y después expulsadas. Las luces de nuevo parpadeaban hasta que finalmente Carlos hizo el pedido y todo se calmó. «Natalia, pide el helado y acaba con esto», dijo Miranda asustada. Pero ahí estaba el problema. Natalia no era quien había pedido el helado, sino su hermana. Rápidamente la nueva novia de mi mejor amigo comenzó a llamar a su hermana y sin poder dar explicaciones le dijo que pidiera el mismo helado usando el bono que la app de Uber Eats le había dado. Y en pocos minutos le confirmó a Natalia que ya lo había hecho. Todo estaba listo, pero faltaba lo peor: esperar a que el timbre sonara y bajar a pagar todos esos pedidos sin recibir nada. Mientras esperábamos, sacamos todo el efectivo que teníamos y con esfuerzo juntamos el monto total. Cuando Carlos y Natalia indagaron sobre el GPS del repartidor, se dieron cuenta de que la app no daba acceso a la información y que solo quedaba esperar. Media hora después, a ambos les llegó al mismo tiempo la notificación de que el pedido venía en camino, y en tan solo 5 minutos tocaron el timbre de la casa. Debíamos bajar, eso era obvio, y lo haríamos todos juntos. Nos agarramos de las manos y salimos del cuarto. Todo estaba normal, pero antes de bajar completamente las escaleras, el sonido de una llamada del celular de Natalia nos asustó. Era su hermana, confirmando que el repartidor ya había llegado. Natalia colgó sin decir nada y fue entonces cuando bajamos completamente las escaleras. Miramos hacia la cocina y ya no estaban los platos rotos ni las puertas de los gabinetes abiertas. Todo estaba en orden, como si nunca hubiera pasado absolutamente nada o como si hubiéramos sido víctimas de una alucinación. Llegamos a la puerta, pero nadie quería abrir, ni siquiera a Carlos. Así que esta vez fui yo quien se llenó de valor y abrí la puerta. No podíamos creer lo que estaban viendo nuestros ojos. No era una alucinación ni algún truco. Esto estaba pasando. Delante de nosotros había 3 repartidores y todos eran el mismo chico, como si de algún modo se hubieran clonado. «Tomás, entrega el dinero», me susurró Miranda, pues me había quedado petrificado ante tal escena. Le entregué el dinero al de en medio, y él se encargó de repartirlo con los otros 2 frente a nosotros. Cuando terminaron, los 3 nos miraron fijamente con la misma sonrisa, como si se tratase de un reflejo macabro. No tuvimos más nada que decir. Fue mi mejor amigo quien hizo que reaccionáramos jalándonos del brazo y obligándonos a entrar. Cerramos de nuevo la puerta con llave e inmediatamente nos asomamos por la ventana. Y podrán decir que estamos locos, pero observamos cómo esos 3 chicos con el mismo rostro se iban de nuevo, cruzando por la misma calle. Tuvimos que tomarnos un par de pastillas para calmarnos, incluso
Carlos, quien no toma medicamentos para nada, accedió a ingerir la medicina. Debatimos mucho sobre si contar esto que nos sucedió, pero nadie nos iba a creer. Así que decidimos dejar nuestro comentario advirtiendo a todos en la app de Uber Eats y reportamos al repartidor. Ni siquiera entre nosotros hemos vuelto a hablar de eso. Y tampoco quiero. Es una parte de mi vida que me perturba. Nunca más hemos vuelto a pedir comida a domicilio, y si llegase a pasar, no sería por la misma aplicación. No culpo a la app, puede que de algún modo haya sido saboteada, ya que ninguna compañía va a regalar dinero ni mucho menos dar su servicio gratis. Pero para mi paz mental, quiero creer que se trató de algún psicópata que nos tenía bien vigilados. Muchas gracias por escucharme. Creepypasta escrita para Oscuro Secreto por Johnny.